Y voy a leer hasta el versículo 10. Según usted lo encuentra, puede ponerse de pie. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, hasta el versículo 10. Vamos a hacerlo de manera antifonal. Yo leo 1 y usted lee el 2 y yo el 3 y así, y el 10 lo leemos todos juntos. Vamos a tratar de leer al unísono. O sea, cuando sean ustedes, que se oigan todos juntos. Bien. Y segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del 1 al 10. Y dice así la santa palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre, gracias, Señor. Gracias por el tiempo de adoración que nos ha permitido. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar y gracias por permitirnos adorarte, tanto con nuestras alabanzas como también con nuestras acciones de gracia y con las ofrendas que traímos, Señor. Ahora necesitamos que tu Espíritu Santo, Dios amado, nos guíe para meditar en tu palabra. Porque lo que hemos de ver es necesario que sea guiado por tu Espíritu Santo y que sea tu palabra. Porque así seremos edificados y tú serás glorificado. Por tanto, guíanos a todos, bendícenos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Damos gracias a Dios por su gran fidelidad. Esta es una carta muy interesante que si uno se detuviera pudiera dedicar un buen tiempo a hablar de la persona de Pedro, porque sabemos quién fue el apóstol Pedro. Una persona que muchas veces catalogado de volátil, una persona catalogado de impulsivo y muchos términos que también le dan los psicólogos en cuanto a la característica que Pedro tenía. Ahora, yo quiero ver a ese Pedro como una persona simple que terminó siendo especial por el llamado de Dios. Pedro, una persona simple que terminó siendo especial por el llamado de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es poder situarse en la posición que realmente merecemos
cuando vamos a hablar de Dios. Él es el único que merece la honra, la gloria y el honor. Y es lo que el apóstol está hablando aquí. Cuando inicia en esta carta que él escribe, claro, antes, algunos creen que en el 69, del 64 al 69, antes de morir. Además, también creen porque todavía no había pasado la destrucción del gran templo que Jesús había anunciado, y que si hubiera sucedido, él lo menciona. Y por muchas razones que se examina esta carta, se considera que debió ser antes del 70 después de Cristo. Y está situado entre el 64, otros dicen del 60 al 69. Bueno, no importa la fecha. Lo importante es que se escribió. Ahora, ese Pedro que escribe esta segunda carta, si nosotros leemos el primer verso de la primera carta, observamos una pequeña diferencia en la carta. En el capítulo 1, versículo 1 de primera carta del apóstol Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y sigue diciendo, pero el verso 1 inicia con Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora aquí, él no dice Pedro, apóstol de Jesucristo, sino Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Vuelve y reconfirma que él es el que está escribiendo esta carta, y más adelante lo hace, pero vuelve a sus orígenes aún antes de ser creyente. Simón, o Simeón, que pudiera traducirse como lo traducen algunas otras Biblias, la Vulgata entre otras, que era el nombre original que él tenía, y Pedro, que es el nombre que luego nuestro Señor Jesucristo le pone. ¿Recuerdan una vez estudiando la carta, el Evangelio de Juan, cuando el Señor le hace esa pregunta? Simón, hijo de Jonás. Y él se sentía mal precisamente porque le recordaba su pasado antes de Cristo, como diciendo, ¿y qué pasó? Perdí ya la gracia que tenía de Cristo. Entre otras cosas, Pedro aquí está hablando, inicia esta carta, reconociendo que él era un simple ser humano. Por eso ponemos aquí como tema, Pedro, una persona simple que terminó siendo alguien especial por el llamado de Dios. Y usted pudiera decir Pedro en el caso que estamos viendo ahora, pero ¿cuánto de nosotros también Dios quiere que al terminar nuestra vida en esta tierra podamos ser especial, aunque somos simples seres humanos? Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que cada uno pueda en su vida mostrar su devoción a Cristo. Todo lo que Él es. Y Pedro sigue diciendo allí, Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol. Mire qué bueno. Siervo primero, o esclavo, porque la palabra siervo de allí es esclavo. Y luego apóstol. Lo de siervo nos deja ver claramente lo que era su elección. Él era un esclavo. Ahora, lo de apóstol también nos deja ver que él es apóstol no por decisión propia, sino por decisión divina, por el llamado de Dios. Y cuando yo meditaba en estos pasajes, y él dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Otros quieren traducir por Jesucristo. O sea, no por mis propios méritos.
No porque ningún otro ser humano me llamó apóstol, sino ¿quién? Jesucristo. Señores, qué manera de Pedro introducir aquí una carta con tanta enseñanza como la que él tenía aquí, precisamente para prevenir a los hermanos sobre los problemas que había en cuanto a falsa doctrina, para que la gente se cuidara en cuanto a la sana enseñanza y que supiera distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no es de Dios. Y él inicia, no como la carta anterior, apóstol inmediatamente, sino Simón, y luego de decir Pedro, aceptándolo porque fue Cristo que le puso ese nombre, vuelve y dice siervo. Y entonces después apóstol de Jesucristo. ¿A quién le escribe? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gloria a Dios. Yo soy apóstol porque me designó, porque me llamó Jesucristo. Pero él va más lejos allí. A lo que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Pero ¿y cómo es que hay gente que todavía cree que Jesucristo no es Dios? Mire, si usted llega a oír eso, que en este sector ahora mismo andan un grupo bastante grande, porque los domingos en la mañana lo cogen para aquellos que no van a iglesia. Entonces ellos lo visitan en la casa y le llevan una enseñanza que no es bíblica. ¿Usted sabe lo primero que ellos le enseñan? Que Jesucristo no es Dios. Pues mire, yo supongo y le sugiero a esa gente que cree eso, que coja esas dos cartas del apóstol Pedro y no la lea. Porque mire lo que él está diciendo aquí. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador, mírelo ahí. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Jesucristo, él está hablando de la divinidad de Jesucristo allí. Y él menciona una fe igual que la nuestra. ¡Qué bendición! Como el pasaje aquel de Judas, capítulo único, el versículo 3. Judas, el versículo 3 del capítulo único. Judas dice allí, en ese pasaje, dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común fe. Nuestra común fe. Y aquí dice él, acerca de nuestra común salvación, que ha sido necesario escribirlo, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido muchas veces dada a los santos, dice. Una sola vez. Oiga bien, una sola vez a los santos. Por eso mucha gente por ahí no se atreven a predicar lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la salvación. Mire, si la salvación que usted tiene la escogió usted, bueno, pues tenga temor, porque es posible que la pierda. Porque la que usted tiene, si la escogió usted, se pierde. La que Dios da no se pierde. ¡Qué bendición! Porque Él nada más da una sola vez. Pero quiere decir eso entonces que ya yo jamás peco. Bueno, si en la Biblia usted ve a alguien de los hombres de Dios que nunca pecó, sí. Pero aparte de Jesucristo, ¿pecaron o no pecaron esos grandes hombres de Dios? Todos. Eso dice la palabra de Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y yo agrego otra porción que hay en otra parte, dice, solo Jesucristo nunca pecó. Eso está en otra parte de la Escritura. Pedro está diciendo aquí, y vuelvo a Pedro capítulo 1, verso 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra.
Le estoy escribiendo a todos los salvados, por eso esto se llama una epístola universal. Algunos piensan que fue para los judíos que habían sido esparcidos, no, a todos, para todos los creyentes. ¿Por qué? Por esa fe igualmente preciosa que la nuestra, no más preciosa. Porque tanto la fe de los apóstoles como la suya y la mía nos va a llevar al mismo lugar, a la presencia de Cristo. Por eso es la fe igualmente preciosa. Y me encanta que introduce ahí Pedro también la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no dude en cuanto a la deidad de Cristo. Y si duda, comience a quitar pasajes. Quite la de Pedro, pero quite la de Pablo, que lo dijo muchas veces. Muchas veces. Lo dijo en Romanos, lo dijo en Tito, lo dijo en Timoteo también. Y si quiere seguir quitando, quite el Evangelio de Juan, que también lo dice. No lo lean, porque dice allí que Jesucristo es Dios. Y quite Apocalipsis, no lo lean, porque dice que Jesucristo es Dios. Y primera de Juan 5:20 no lo lea, quítelo del pasaje, porque también dice que Jesucristo es Dios. ¿Por qué empecinarnos en agradar a una determinada religión que ninguna salvan y no aferrarnos a la santa palabra de Dios? Porque Dios lo único que nos ha dejado para guiarnos, nuestra regla de fe, no es esta que está aquí. Esta es nuestra declaración de fe. Si hay un error, ¿en cuál está el error? ¿Aquí o aquí? En esta. Entonces, ¿de quién nos llevamos? De esta. Esto está por encima de todo. Y repito lo que decía el domingo pasado. Para los creyentes, nuestra carta magna universal es la Biblia, la palabra de Dios. Y no la negociamos con nadie, ni con ningún tipo de ideología. Déjelo ahí. ¿Me entendió bien? Con ninguna. Así que esta no se equivoca. Por eso cuando nosotros tenemos nuestra declaración de fe, nos gusta compartirla y que usted la lea y que usted vea por qué decimos que creemos que Jesucristo es Dios y usted lo compruebe. Y si no es así, entonces no lo crea. Porque usted no tiene que creernos a nosotros. ¿A quién usted le tiene que creer? A Dios y su palabra. El apóstol Pedro sigue escribiendo aquí, después de continuando lo que diríamos la introducción, el saludo, la salutación, dice en el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mire, a muchos le duele hoy día esa palabra, nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro como que lo hace, como diría don Sendo allá del Cibao, aposta lo hace. Sí. Dice nuestro Señor Jesús, porque no quieren llamarle Señor a Jesús. Algunos dicen, bueno, Él es un Señor más chiquito. Pero Él es Dios. Bueno, Él es un Dios chiquito. Así que dicen. Oye, qué lindo suena. Pero no es así que dice la palabra de Dios. Pedro no lo dijo así. Y en ese verso 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas, qué bueno, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Me gusta que él pudo haber dicho otras cosas ahí. Gracia y paz sean multiplicadas, así dándole a ustedes todos los cuartos que ustedes necesiten. No. Si fuera Jesús en el sermón del monte, ¿usted recuerda lo que él dijo? Mas buscar primeramente y las demás cosas. Eso es añadidura. ¿Y por qué vamos a pedir la añadidura primero? Entonces nuestro orden en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a nuestros buenos deseos para los hermanos es incorrecto.
Aún, hermanos, cuando pedimos por la salud de alguien, nosotros pedimos que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que ustedes recuerdan que veíamos esto como una oración en el espíritu. La oración en la carne es: yo declaro que usted se va a sanar. Mi hermano, y cuando yo veo esto, o oigo esto, o lo veo por un celular, yo miro a la persona como un infeliz, sea hembra o sea varón. Sí, un simple infeliz que se cree con propiedad y autoridad que la tiene Dios. Los apóstoles no hablaban así. Yo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de ir a Dios humillados para que Él no se exalte cuando fuere tiempo. Por eso aquí Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque a medida que conocemos más y mejor a Dios, nuestra vida irá creciendo en santidad para la gloria de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas, qué bueno, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me encanta por eso ese pasaje que habla de esto en Colosenses. El apóstol Pablo, ya no Pedro, pero Pablo en Colosenses capítulo 1, y lo voy a leer desde el verso 7, dice: como lo habéis aprendido, estoy en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Usted ve? ¿Lleno de qué? De su voluntad, del conocimiento de Dios. Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia terrenal, no espiritual. Gloria a Dios, estudiemos y que Dios nos ayude a sacar muy buenas notas. Y eso mismo que nosotros estudiamos podemos usarlo para la gloria de Dios, porque esa capacidad nos la da Él. Pero todo esto, lo espiritual, siempre está en primer lugar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y es más, pero lo voy a dejar hasta ahí. Quería leer hasta el verso 13, pero vamos, usted lo lee después. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La misma línea que tiene Pedro es la misma línea que lleva Pablo. Nosotros lo que debemos de buscar es el crecimiento de la voluntad de Dios, de conocer cada día más a Cristo. Y eso para nosotros los cristianos y hasta para una gente que no sea cristiano, que tenga cierto discernimiento, sabe que para conocer más a Dios hay que hacer varias cosas, y la primera es leer su palabra. Esa es la primera. Porque si usted quiere conocer a un autor, usted lee sus libros. Y todo el que lee algunos libros, desde que lee el autor, ya sabe la línea que ese autor lleva. Desde que usted lee el nombre, regularmente uno lo primero que busca es quién escribió ese libro. ¿Por qué? Porque desde que yo leo el nombre, digo, pero ya yo sé por dónde va este muchacho o esta muchacha. Porque ya tiene una línea definida de criterios. Entonces, esa era la línea de ellos. ¿Cuál? Que lo más importante en la vida es crecer espiritualmente. Por tanto, pues leamos la palabra de Dios y hablemos con el escritor de la palabra de Dios. Orando. Pero quisiéramos crecer sin hacer ninguna de las dos cosas. Y yo le pregunto a usted, esa pregunta retórica que hay. ¿Usted cree que se puede crecer sin meditar en la palabra de Dios y sin hablar
con el escritor de la palabra de Dios? No. Usted sabe que no. Ahora, Pedro, después de hacer esto, inicia en el versículo 3, entonces, dando otras enseñanzas, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oiga, otro verso importante aquí. Qué maravilloso, qué bueno es Dios. Todo lo que nosotros tenemos nos lo dio el Señor. ¿Y usted sabe para qué nos lo dio? Para vivir piadosamente y santamente con el poder que Él nos da a través de su palabra. Oiga bien, para vivir piadosamente y santamente. Y su poder que nos salvó es el mismo poder que nos da la capacidad de poder andar y crecer en santidad. Yo hoy en la clase de escuela dominical de los caballeros esta mañana, digo, mira qué bien, están tocando unos puntos que están aquí, el Espíritu nos está guiando a todos a lo mismo. Porque estaba hablando de qué hacer para no pecar. Claro, para no pecar hay que agarrarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad que vienen muchas tentaciones. Pero cada tentación trae una salida. A lo que hay es que querer encontrarla. Y cuando usted no la quiere encontrar, bueno, pues ya usted sabe lo que le pasa. Ahí tiene su tremenda excusa. Pedro dice aquí, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es posible que al final abrevie, pero destaque un poquito más esta parte que dice aquí, cuando habla de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque Pedro tenía en su mente como este llamado. Y en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice que él nos llamó de, primera de Pedro 2, 9, dice que él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Fuimos escogidos, recuerde. Él nos llamó, pero Él nos escogió. Real sacerdocio, no irreal, real sacerdocio. Nación, piensen lo contrario siempre, no es impía, es santa, es para vivir para la gloria de Dios. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, alabado sea Dios. Del politeísmo, de creer en muchos dioses y en muchas imágenes y en muchos seres humanos y en muchos cuentos y hasta en brujería, para creer en Dios solamente, que es todopoderoso. De depender de los vicios, de depender de las malas costumbres. ¿Para qué? Eso eran las tinieblas. Nuestras mentes estaban vacías y en nuestro vacío necesitábamos llamar la atención y buscábamos lo exterior, lo que a los demás les gusta. Ahora tenemos que buscar lo que agrada a Dios. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, gloria a Dios, irresistible. En primera de Pedro también en el capítulo 3, verso 9, habla de otro llamado. ¿Cuál es el llamado allí? A devolver bendición por maldición. Mire, no devolviendo mal por mal. No le digo que a usted no le dan deseo, porque en la carne, ese que me robó yo, que nos robó a nosotros, usted lo quiere agarrar en el momento. Y usted ve que le están dando y usted deja que le den un poquito más, aguántese. Ese es el deseo. Me gustaría dejar que le den un buen rato, no que lo maten, pero que le den por bandido, por estar robando, por bájate a trabajar. No, pero eso no es lo que Dios dice. Eso es lo que nosotros hacemos.
Usted lo sabe. Hacemos lo mismo de la película, que de chiquito estamos viendo películas. Que el detective, dale duro, mátalo, písalo. Ajá. O poniendo el evangelio de... Pues no, acábalo. Pero en lo real también lo llevamos, señora, aquello es película, esto es real. No le estoy diciendo que no se sienta mal, porque el primero que le da pique es a mí. Sí, uno ve que le están dando a esos delincuentes y criminales y violadores. Y yo sé cuál es el deseo suyo y el mío. Son pecaminosos. Tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Porque uno no participa con ellos porque la misericordia de Dios es grande. Debe. Y entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo allí? Nos ha hecho un llamado a devolver bendición por maldición. Esto no está diciendo que no se cumplan las leyes terrenales. No, para eso hay otro pasaje. Si robó, que vaya preso y tú lo perdonas, pero está preso. La justicia de la tierra tiene que cumplir porque también esa fue puesta por Dios. Pero todo el mundo no tiene el valor que tuvo Gigi Ávila antes de morir. A un señor que le mató a su hija. Y después de él orar un buen tiempo, de rodilla a Dios, pararse de ahí e ir a esa cárcel a predicarle al que mató a su hija, decirle, yo te perdono. Y déjeme decirle que el resultado fue que esa persona se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Yo no le estoy diciendo a usted que sea un Gigi Ávila. No. Pero es lo que Dios está diciendo, devolver bendición. O sea, mientras ellos quieren maldecir, nosotros lo queremos bendecir. Y un último texto en primera de Pedro 5:10, de ese llamado, nos dice también que recibimos un llamado a su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, oiga, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y digo yo, en el reino de nuestro amado Hijo. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Es maravilloso lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Y Pedro sigue hablándole a esos hermanos que están mucho huyendo porque hay una persecución contra los cristianos en diferentes lugares y pasando muchísimas pruebas. Él le está diciendo, crezcan en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No desmayen. ¿Por qué? Porque por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y hay unos textos que dicen, que los originales dicen, por su propia gloria. Como resaltando más la única gloria real y eterna, que es la de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué bendición! Y vemos en el versículo 4, no se apuren que no vamos a llegar al 10. Usted dirá, si llegamos a ese paso al versículo 10, nos vamos mañana. No se preocupe, cuando llegue la hora, terminamos. Verso 4 dice, por medio de las cuales, oiga, ¿por medio de cuáles qué? Por medio de esa gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, entre paréntesis digo yo, comenzando en República Dominicana, perdón, también en República Dominicana, a causa de la concupiscencia. Mire qué cosa es. La corrupción que hay en el mundo. Pero me gusta lo primero, como dice aquí, por medio de las cuales Dios nos ha dado. Nos ha dado, por medio de esa gloria y excelencia, nos ha dado miles de promesas en la palabra de Dios hay.
promesas preciosas, como dice aquí el apóstol, grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, exaltando esas promesas que no solo son preciosas, son grandísimas, dice la palabra de Dios. ¡Qué bendición! ¡Cuán maravilloso es Dios! Que por medio de esa gloria por la cual Él nos llamó, déjeme decirle que es en el tiempo de Dios que se cumplen las cosas y usted lo sabe. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo no estaba buscando al Señor. De hecho, yo vine a esta iglesia y yo no vine pensando buscar al Señor. Yo vine porque hice un compromiso con una evangélica que nos visitaba siempre a casa, allá en Cristo Rey. Iba con su guitarra y nos cantaba y nos predicaba. Y a nosotros nos gustaba cantar y cantábamos. Y después nos invitó. Parece que me halló a mí el más tonto, dije yo esa vez. Porque a mí fue que me invitó. Mira, hay una campaña ya para tal día. Y como no era ese próximo sábado, que era sábado, yo le dije, domingo 3 de marzo. No le voy a decir el año, no se preocupe. Yo dije, como estaba lejos, yo voy. Pero era para que me deje tranquilo. Pero la bendita fecha se cumple, mi hermano. Cuando llegó ese domingo, le dije yo a uno de los cómplices que está aquí, que era el hermano mío, y otros amigos que salíamos a tomar cerveza y a cenar, cenábamos en la calle. Pasábamos un tiempo como jóvenes. No es que hace tanto, digo, hace mucho, sí. Pero como jóvenes, le digo, váyanse adelante y donde van a estar, dígame, y yo de la iglesia, o sea, de aquí, cojo para allá. Oigan los planes, pero ya me comprometí, tengo que venir. Y el Señor obró, pero yo no andaba buscando esto. Y cuando vine aquí, mi hermano, el Señor me habló, que esto daba, yo decía, ay Dios mío, esto sí es grande. Oye, pero qué lío, todo lo que dijeron era mío, las excusas fue el tema. Parece que le contaron lo lioso que soy yo. Pero no me convertí porque mira, vemos gente duro. Y pasó esa semana y al domingo siguiente ya yo no aguantaba más durante la semana. No me pregunten lo que predicaron al domingo 10 de marzo, yo no sé. Yo sé que yo vine a entregarle mi vida a Cristo. Y el predicador le pasaba un papelito, yo no sé si fue que se lo dijeron, porque la persona que me trajo fue la misma muchacha que nos había invitado. Y él dijo, ¿alguien quiere entregar su vida a Cristo? Y yo estaba por ahí, por donde está Wellington. Yo estaba deseoso de que él lo dijera. Eran en los bancos de madera. Y yo levanté la mano. Oye, por fin lo dijo. Ya yo no aguantaba más. Pero fue el Señor. Yo no andaba buscando de él. ¿Usted sabe por qué le hago esta historia? Porque si usted está aquí, no crea usted que fue nada más porque otro lo invitó. Dios usó al otro o a la otra hermana, con todo el respeto, para que usted oyera hoy la palabra de Dios. Porque Él le ama, mi hermano. Él le ama y Él quiere que usted reconozca que Él merece toda la gloria, porque eso es lo que Él nos da a nosotros sin merecerlo. Nos llamó por su gloria y excelencia, para que por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. Señores, eso es maravilloso. ¿Cómo es posible que podemos ser participantes de la naturaleza divina? Eso es algo increíblemente bueno. O sea, que siendo yo un ser humano tengo parte de la naturaleza divina. Sí. ¿Y cómo así? Bueno, Efesios 1:13 dice que cuando usted oyó y creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Ven el martes para que usted vea. La tercera persona de la Santísima y Augustísima Trinidad, como dijo el Padre de la Patria. Bien. Qué bendición, mi hermano. Entonces,
ya participamos de la naturaleza divina. Entonces eso quiere decir que somos igual que Dios. No. Es verdad que en cierto sentido seremos semejantes a Cristo, como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. O sea, ya andaremos en santidad. Ya se ha cumplido en nosotros la perfección completa en cuanto a que no podremos pecar. Usted peca ahora. No es que puede, no debiera, no se justifica. Pero mientras usted esté en este mundo, es muy posible que peque. Ahora, cuando lleguemos allí, la santidad perfecta. ¿Me entiende? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y desde ahora ya tenemos la naturaleza divina y somos semejantes a Él en el sentido de eso. No vamos a pecar. Ahora, no tenemos divinidad. La deidad o la divinidad es de la Santísima Trinidad, no nuestra. Y si vemos otra vez este pasaje, podemos darnos cuenta de que así como somos semejantes a Él, podemos andar entonces en la santidad que Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Y vuelvo a leer el verso 4. Por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado muchísimas bendiciones que Él quiere que nosotros practiquemos. Si Pedro cambió su vida de ser un simple hombre para pasar a ser, por el llamado de Dios, ahora alguien importante para gloria de Dios, es lo mismo que Él quiere de nosotros. Pero recuerde que el llamado es divino. Es un llamamiento que representa a Dios llamando al ser humano por medio de su palabra. No es por medio de hombre, es por medio de la palabra de Dios. Porque la gloria no es de hombre, la gloria es de Dios. Por eso el llamamiento representa a Dios llamándonos por medio de su palabra. Claro, y nos convence, como dice Juan 16:8, 7 y 8, por el Espíritu Santo es que nos convence. La Trinidad funcionando. ¿Nos convence de qué? De que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está Cristo también. Y que por esa muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, y por lo que podemos ver en su palabra, el Espíritu Santo nos enseña que ese llamado a servirle a Dios, porque el llamado tiene mucho significado en nuestra vida. Y ese llamado de Dios, nos llama a Dios, que es soberano. Es bueno que usted entienda esto. Este llamado de Dios, que es soberano, no puede ser frustrado. Dentro del tiempo de Dios se va a cumplir. Óigalo. Mejor, nosotros los dominicanos tenemos un refrán y que mejor tarde que nunca. No, eso no es así. Es mejor que sea a tiempo. ¿Por qué dejar para después lo bueno? Lo mejor, servirle a Dios. Entonces, el llamado de Dios es soberano y no puede ser frustrado. También el llamado de Dios usa a otras personas para llamarnos a nosotros. Señor, el primer mensaje, quien lo dio fue Pedro. En Hechos capítulo 3, del versículo 17 al 19, él dice: pero yo entiendo que por vuestra ignorancia ustedes han hecho esto y esto y esto, pero ahora se os manda a arrepentidos. ¿Y cuántos se convirtieron allí? Más de 3,000 personas. Y el que habló allí se consideraba una persona sin letras,
como dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Pero ¿y qué es lo que está hablando este hombre que le entendemos? Un hombre que ni letra tiene. No había estudiado, no necesitaba estudiar. Cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios se encarga de que usted aprenda lo que tiene que aprender. Y si tiene que estudiar en algún sitio, Él te abre la puerta y te capacita. Siempre que tú quieras hacer la voluntad de Dios. Entonces el llamado de Dios, en el llamado de Dios que es soberano, en el llamado de Dios que es a través de su palabra, también Dios usa a otro para que a través de la palabra de Dios, también ese llamamiento pueda llegar a ti y tú ser participante de arrepentimiento, de creer, de ser salvo y de servirle. Gloria a Dios. Mire qué bendición. Cuando atendemos el llamado de Dios, solo somos bendecidos nosotros. El llamado de nuestro Señor es a que vivamos en cada día de nuestra vida, en cada momento, para la gloria de Él. Y era lo que Pedro le estaba explicando aquí a esos hermanos que andaban por ahí errantes, pasando muchos problemas y muchas dificultades, diciéndole: manténganse firmes, porque hay preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a dejarlo ahí y más adelante seguimos con esta parte, con esta carta del apóstol Pedro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, por el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, como diría Pablo en Efesios 4:1, a hacer que ese llamado nosotros podamos caminar dignamente en ese llamado, conforme al que nos llamó, que es Dios, a través de Jesucristo y conforme a lo que está escrito en su palabra. Señor, bendícenos en esta tarde a todos. Mira, Señor, lo que cada uno de nosotros ha planeado hacer. Oh Dios amado, que en esos planes estén cosas que glorifiquen tu nombre. Que en todo lo que hayamos pensado, te demos la gloria a ti, Señor. Bendícenos. Como diría Don Sendo, y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer, nos gustaría saber. Si hay alguien que todavía no ha dado el paso de fe y dice: Dios le bendiga, un caballero, Dios le bendiga, puede bajar su mano, amén. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, Cristo es el único que salva. Nosotros nos salvamos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. No porque lo merecemos, pero también Él te ama a ti, te está haciendo el llamado en esta mañana. Responde por última vez. Hay alguien que responde al llamado de Cristo a ser salvo o salva. Tú levanta tu mano. Y si no quiere levantar la mano, también puede orar conmigo esta oración que vamos a hacer. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias por la dirección de tu Espíritu Santo, que me deja ver claramente que yo era un pecador perdido, pero que Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Señor, perdona mis pecados. Y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por recibirme. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Si usted hizo